Quisiera comenzar repitiendo una vez más nuestra solidaridad, en primer lugar, con los 2 misioneros muertos, gente que por su generosidad se puso en una situación de riesgo, y no querría olvidar hacer lo mismo con la enfermera que está pasando un trance, y con su familia un trance muy serio, muy grave. Yo me pregunto, y en eso voy a alargarme ahora un poquito más, si no le hemos fallado a ella. Si el Ministerio de Sanidad no le ha fallado a ella, porque es obvio que algo ha fallado, si no esta mujer no hubiese contraído esta terrible enfermedad. Mire, señora directora general, yo iba a empezar esta comparecencia, este control parlamentario, mostrando mi solidaridad con usted por cómo la ministra Mato ayer, en rueda de prensa, les dejó a todos ustedes a los pies de los caballos. Porque eso es lo que pasó, eso es lo que yo vi en esa comparecencia, en esa rueda de prensa. Sin embargo, viendo el ejercicio de filibusterismo político que acaba usted de hacer aquí, se me van las ganas de mostrarle esa empatía, al menos, porque me parece que no es serio, sabiendo lo que está pasando y la gravedad de la situación y la preocupación de la ciudadanía y de nosotros, que somos sus representantes, en una comparecencia que ha tardado usted en desarrollar prácticamente una hora, dedicar solamente un 5% de su tiempo a lo que está pasando en este país y a alargarse en todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Es cierto que el tema de su comparecencia era ese, pero es cierto que uno espera de un representante político un poquito más de reflejos y un poquito más de valentía y aceptar la responsabilidad política que usted tiene al comparecer justo hoy aquí, cuando ayer por la noche la señora Mato daba esa rueda de prensa, como digo, para informarnos, lo pondría entre comillas o con interrogantes, porque realmente no informó de lo que está sucediendo. Quedan muchos interrogantes en el aire y me temo que usted contribuye, si quiere que yo le diga la verdad, a que mi preocupación crezca, cuando usted debiera estar haciendo lo contrario. Entiendo que su labor, y la mía también, como representante público, tiene que ver con poner las cosas en su justo nivel y con evitar, a lo mejor, hacer gestos que puedan transmitir una excesiva preocupación en la sociedad. Pero es que escucharle a usted no hablar del tema, francamente, después de ver cómo han sido todos los pasos que se han dado, me genera más preocupación. No debemos olvidar una situación que existe en la Comunidad de Madrid, donde un lugar tan importante para este tipo de problemas como el Carlos III se ha desmantelado. Se ha desmantelado y ahora tenemos, y se ha desmantelado debido a las políticas de sanidad que lleva a cabo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Eso no debemos olvidarlo. Se ha desmantelado y ahora procedemos a construir algo a toda velocidad y, desde luego, sin tener todas las garantías de que vaya a ser eficiente. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque el Instituto de Salud Carlos III contaba con una planta especializada que era de las mejores de toda España y me parece que esa decisión se ha mostrado a todas luces equivocada. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio dice concretamente que es cierto que se podría haber actuado de otra forma, que a esta enfermera se le podía haber aislado antes. Claro, que esto lo diga un responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, a mí me parece muy preocupante. Y lo que quisiera saber es si usted está de acuerdo, porque él está diciendo y afirmando que se hicieron mal las cosas. No se puede decir, es cierto que la podríamos haber aislado antes. No, no se puede hablar así. Me parece que es clarísimo. Entonces, no se le aisló a tiempo, y si eso va a tener repercusiones políticas, porque me parece que debe ser así, y me gustaría conocer cuáles van a ser. Y luego la normativa marca, y usted estaba hablando de que se ha cumplido con ella sin ninguna duda, y yo lo dudo, la normativa marca que para un caso como el de esta enfermedad es necesario utilizar una indumentaria de nivel 4, es decir, completamente impermeable y con respiración autónoma. Se ha utilizado una indumentaria de nivel 2. Claro, no se están llevando a cabo todas estas actuaciones con las debidas garantías y con lo que marcan los protocolos internacionales. Usted ha dicho que sí, pero no es cierto. ¿Nos está mintiendo o no tiene la información recabada, o está mintiendo quien dice esto? El presidente, por otra parte, del Consejo General de Enfermería, Máximo González, ha informado a Europa Press que ha pasado el fin de semana recibiendo un informe muy documentado sobre el protocolo seguido en los hospitales. Él dice que las medidas son muy seguras desde el punto de vista de la salud pública, mientras que desde el punto de vista laboral presentan muchos problemas.
Y aquí tenemos una consecuencia que puede ir directamente de ello. O sea, realmente se ha demostrado que son los trabajadores, y en este caso esta trabajadora, la que ha visto su salud, la que tiene su salud en riesgo. Punto de vista laboral respecto al problema. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? El director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany, señaló durante la comparecencia que vale únicamente el aislamiento. Ni siquiera es necesaria habilitaciones de presión negativa, únicamente el aislamiento. De nuevo, esto no cumple con esa frase que usted ha dicho de que se están cumpliendo los protocolos que se indican a nivel de OMS o de Salud Internacional, porque sí que hace falta. El procedimiento de actuación específica dice que claramente es necesario un aislamiento estricto del paciente y para ello señala el aislamiento en la estancia hospitalaria con habitaciones individuales y con presión negativa. No es el caso, no es como se ha actuado ahora. ¿Por qué? ¿Y va a tener eso consecuencias? Me gustaría que nos lo explicara. Al final, la pregunta que vuelve a originarse en este caso es si la repatriación de los misioneros infectados fue realizada correctamente en tiempo y forma o se llevaron a cabo de manera precipitada. Parece que hubo algo de precipitación, parece que no teníamos todas las garantías, y este caso lo demuestra, de que no íbamos a pasar por ningún peligro. Surge la pregunta de cómo es posible de que una persona que es calificada por el protocolo de contacto estrecho con el virus y al que se le dice que se ha de tener una vigilancia activa supervisada durante 21 días siguientes a su exposición, se le permita ir de vacaciones. Esto también es ese protocolo que usted dice que estamos cumpliendo de manera estricta y termino haciendo varias preguntas más. ¿Por qué si el riesgo era nulo, como ustedes dijeron, hemos sufrido un contagio? ¿O no era nulo y entonces no nos dijeron toda la verdad o debieran haber admitido que existía? ¿Qué motivos concretos llevaron al Gobierno a realizar el traslado de los pacientes infectados? ¿Barajó el Gobierno como posible escenario la infección a ciudadanos residentes? En caso contrario, ¿por qué? ¿Por qué no llevó a cabo esa posibilidad? ¿Qué tipo, repito, de trajes de protección individual utilizaron los profesionales? Aquello del 4 o el 2, me gustaría que nos lo aclarara. ¿Se dio información y formación pormenorizada a los profesionales sanitarios que atendieron a los primeros infectados por ébola sobre medidas de prevención para evitar contagios? ¿Se les explicó pormenorizadamente cómo ponerse y cómo quitarse esos trajes? ¿Cómo se vigila, señora directora general, a una persona que ha estado una semana de vacaciones tras estar en contacto estrecho con pacientes que tienen ébola? ¿Cómo se le permite? Y luego, ¿cómo se hace una labor de vigilancia a la que ustedes, si es cierto que han llevado a cabo todos los protocolos internacionales, estaban obligados? ¿Se le realizó la prueba diagnóstica a la auxiliar infectada por solicitud propia o fueron los facultativos a priori quienes pidieron esas pruebas diagnósticas? La infectada tenía fiebre en los 6 días anteriores a su diagnóstico, pero menos de los 38,3 que establece el protocolo para definir un caso. ¿Piensa definir de nuevo, piensa revisar el Gobierno los criterios clínicos que establece este protocolo como signos y síntomas para definir realmente dónde está el caso de ébola? Acudió, esto nos parece interesante porque hemos oído algo y me gustaría saber si usted tiene información. ¿Acudió esta mujer, o sea, esas vacaciones para qué eran? ¿Acudió durante esas vacaciones a una oferta de empleo público para auxiliares de enfermería celebrada hace 9 días en Madrid? Pues claro, eso puede dar lugar a una situación que también nos parece preocupante. ¿Cuántas personas han tenido un contacto estrecho, según lo que especifica el protocolo de actuación ante el ébola con la persona infectada? ¿Por qué si en el protocolo de actuación frente a casos sospechosos de ébola aparece la recomendación de ingresar en habitaciones individuales con presión negativa? En la comparecencia de ayer se señaló a los periodistas que solo lo hicieron con un aislamiento sin presión negativa y que además eso era suficiente. ¿Qué ocurre? ¿Piensa el Gobierno estipular hospitales de referencia en cada comunidad autónoma para que acojan, aíslan y traten a potenciales personas afectadas por ébola? ¿Cuáles? ¿Cómo? Prevención. Nosotros hemos presentado hace unos días una proposición no de ley que discutiremos pronto, en la que pedíamos que hubiese un protocolo a nivel nacional en el que se establecieran qué hospitales debieran llevar a cabo esta atención en varias comunidades autónomas y que además se les dotara de un presupuesto fijo, finalista, exclusivamente para esto, porque parece obvio que no hemos podido dar una suficiente atención y clara y correcta sanitaria a estos pacientes. Y, en último lugar,
quisiera saber si el Gobierno piensa depurar alguna responsabilidad política. Esta es la que menos me importa, francamente. Señora directora general, es que no me ha contestado ninguna de las 15 preguntas que le he hecho. Ya sé que este es el juego político habitual en este tipo de comparecencias, pero en aras de tranquilizar y en aras de hacer lo que usted ha dicho que quieren hacer, aunque yo no lo veo por ningún lado, que es transparencia informativa y, por lo tanto, evitar cualquier sospecha de oscurantismo, de que se están ocultando datos y tal, pues al menos me podría haber contestado alguna. Yo espero que a la Comisión Europea usted le conteste de otra forma a cómo está contestando aquí en sede parlamentaria el control que nosotros, es nuestro trabajo, estamos haciendo con usted. Porque algo que ya empieza a estar cada vez peor, que es la marca España, incluso en esto, en lo que éramos o al menos teníamos motivos de orgullo con todo lo que tiene que ver la sanidad respecto a lo que se hace en el resto del mundo, incluso en esto vamos cada vez de mal en peor. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en que hay que reivindicar la labor de los profesionales de la sanidad pública, absolutamente de acuerdo, pero la situación crítica de nuestra sanidad pública no se debe a los profesionales de la sanidad pública, se debe a los responsables políticos que están trabajando en sanidad pública, que la desmantelan y que no se ocupan de ella como es debido. Repito, espero que a la Comunidad Europea le dé otro tipo. Estoy seguro de que le dará otro tipo de respuesta. ¿Y eso qué quiere que le diga? A mí, en el fondo, me duele, porque demuestra que en algo nos está faltando el respeto a nosotros, que somos representantes de mucha gente, de todos los españoles, y que queremos que nos dé una información que no nos ha dado. Como he hecho 15 preguntas y no me ha respondido ni una, me gustaría volver a repreguntar en dos cuestiones que me parecen fundamentales, porque tienen que ver directamente con ese protocolo que usted dice que se ha seguido y que yo creo que no ha sido así. Y me refiero a dos datos fundamentales. Si es cierto, repito, que los trajes que utilizaban esas enfermeras y parte del personal sanitario no eran los adecuados. Por lo tanto, no se estaba siguiendo el protocolo. Antes he dado el ejemplo. Se exige indumentaria de tipo 4. Se estaba utilizando la de tipo 2. Hemos hablado también del desmantelamiento del Carlos III y de cómo eso ha hecho que las infraestructuras donde hemos tratado a la gente no han sido las adecuadas. También quisiera saber cuál es su opinión al respecto, porque, repito, en la recomendación existe una recomendación concreta en la que se aísle a los afectados en habitaciones individuales con presión negativa y aquí tampoco se hizo así. Entonces, ¿de qué tipo de protocolo estamos hablando? ¿Hemos fallado o no en ese protocolo? ¿O es que nosotros tenemos otro distinto? A mí, francamente, me hubiese gustado que nos hubiese respondido. Me gustaría que al menos en esta repregunta que le estoy a usted realizando me conteste a estas dos cosas muy sencillas, repito, por respeto. Contéstenos, demuestre que quiere llevar a cabo esa transparencia informativa de la que usted ha alardeado, pero sin embargo no ha practicado en ningún momento de su comparecencia. Gracias, señor presidente. Gracias. Quisiera comenzar repitiendo una vez más nuestra solidaridad, en primer lugar, con los dos misioneros muertos, gente que por su generosidad se puso en una situación de riesgo, y no querría olvidar hacer lo mismo con la enfermera que está pasando un trance, y con su familia un trance muy serio, muy grave. Yo me pregunto, y en eso voy a alargarme ahora un poquito más, si no le hemos fallado a ella, si el Ministerio de Sanidad no le ha fallado a ella, porque es obvio que algo ha fallado, si no esta mujer no hubiese contraído esta terrible enfermedad. Mire, señora directora general, yo iba a empezar esta comparecencia, este control parlamentario, mostrando mi solidaridad con usted por cómo la ministra Mato ayer, en rueda de prensa, les dejó a todos ustedes a los pies de los caballos. Porque eso es lo que pasó, eso es lo que yo vi en esa comparecencia, en esa rueda de prensa. Sin embargo, viendo el ejercicio de filibusterismo político que acaba usted de hacer aquí, se me van las ganas de mostrarle esa empatía, al menos, porque me parece que no es serio, sabiendo lo que está pasando y la gravedad de la situación y la preocupación de la ciudadanía y de nosotros, que somos sus representantes, en una comparecencia que ha tardado usted en desarrollar prácticamente una hora, dedicar solamente un 5% de su tiempo a lo que está pasando en este país y a alargarse en todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Es cierto que el tema de su comparecencia era ese, pero es cierto que uno espera de un representante político un poquito más de reflejos y un poquito más de valentía y aceptar la responsabilidad política que usted tiene al comparecer justo hoy aquí, cuando ayer por la noche la señora
señora Mato daba esa rueda de prensa, como digo, para informarnos, lo pondría entre comillas o con interrogantes, porque realmente no informó de lo que está sucediendo. Quedan muchos interrogantes en el aire y me temo que usted contribuye, si quiere que yo le diga la verdad, a que mi preocupación crezca, cuando usted debiera estar haciendo lo contrario. Entiendo que su labor, y la mía también, como representante público, tiene que ver con poner las cosas en su justo nivel y con evitar, a lo mejor, hacer gestos que puedan transmitir una excesiva preocupación en la sociedad. Pero es que escucharle a usted no hablar de